Hola amigos, bienvenidos a Química con Anthony. En este video hablaremos de la materia y cómo ésta puede ser clasificada a través de su composición. Les pido el favor de que revisen la descripción del video para que descarguen el ejercicio y lo realicen. Me cuentan allí en los comentarios cómo les fue y cómo les han parecido los videos anteriores. ¿Qué material quiere que trabajemos? Recuerden comentarlo y también compartirlo con sus amigos. Regálenme una suscripción allí, una manito arriba, un like, para que YouTube reconozca que eso es un video que vale la pena compartir. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos, no sin antes recordarles lo importante que ustedes son para Dios, muchachos. Son tan importantes para Dios que Jesucristo decide dar la vida por usted y por mí y entregarnos un regalo de vida eterna. Como todo regalo se recibe de manera voluntaria. Si usted no lo quiere, Dios retira ese regalo. Si usted lo quiere, recíbalo. Recíbalo porque tiene la certeza de que se va a encontrar con Dios alguna vez y que su vida está en las manos de su Creador. ¿Quién mejor que su Creador para saber qué es lo que a usted le conviene? ¿Listo? Reconozca allí con un corazón dispuesto que usted ha fallado, que usted se ha enojado, que usted ha dicho mentiras, que hemos hecho cosas que todos los días han ofendido a Dios y no nos habíamos dado cuenta. Pero hoy lo reconocemos y queremos ese regalo de vida eterna. ¿Listo? Con un corazón dispuesto es muy fácil dejarse transformar. Así que le animo a que lo haga. ¿Listo? Entonces arranquemos con la lectura de nuestro ejercicio y dice así. La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Si la materia no es uniforme en todas sus partes, tenemos una mezcla heterogénea. En caso de ser uniforme en todas sus partes, entonces nos preguntan si tiene composición variable. En caso de tenerla, entonces es una mezcla homogénea. Si no tiene composición variable, estamos ante una sustancia pura. Ahora el enunciado a continuación. El acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? A, como una mezcla homogénea porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. B, como una sustancia pura porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto. C, como una mezcla heterogénea porque está formado por diferentes elementos. O D, como una sustancia pura porque muestras distintas tienen composición diferente. Ahora bien, ¿cómo vamos entonces a hacer la interpretación de este diagrama? Miren que partimos de que la materia, ¿cierto?, puede ser o no ser uniforme. Yo me quedo con la definición de materia del colegio, ¿listo? De esos primeros años de bachillerato, donde la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿listo? Puede no ser la definición más acertada, pero sí es la más sencilla, ¿listo? Entonces, esta materia puede ser o no uniforme en todas sus partes. Ahí la palabra clave es uniforme. Entonces, ese ser uniforme es que tiene un solo estado de la materia, ¿listo? Por ejemplo, piensen en un vaso de leche. Entonces, en un vaso de leche, ustedes saben que la leche está compuesta por varios componentes, valga la redundancia. Entonces, tiene obviamente agua, ¿cierto? Es líquida, pero también tiene unos compuestos de donde se saca el queso, de donde se extrae el queso. ¿Listo? También puede tener una parte de grasa, ¿cierto? Pero ustedes no identifican, allí está la grasa, aquí está el queso, aquí está la leche. No, ustedes simplemente ven una mezcla líquida, ¿cierto?, que es uniforme en todas sus partes. Lo mismo sucede con un ejemplo menos chévere y es la orina. Entonces en la orina, que puede estar compuesta de agua, obviamente, puede estar compuesta de pigmentos que le dan coloración, pueden tener sales, ¿cierto?, puede tener ácido úrico, bueno, otros componentes. Ustedes lo único que ven es una mezcla homogénea en estado líquido. Allí entonces decimos que es uniforme porque veo un solo estado de la materia, ¿listo? Entonces, en caso tal de yo ver un solo estado de la materia, y hemos puesto solo ejemplos de líquidos, podríamos poner ejemplos de sólidos. Un pastel está hecho de harina, huevos, de agua y otros componentes, pero no sabemos dónde está finalmente cada uno, sino que vemos es una mezcla homogénea llamada pastel. Entonces nos permiten decidir, listo, ¿esa mezcla es uniforme en todas sus partes? Listo, no, no lo es. Un ejemplo de materia que no sea uniforme en todas sus partes, agua y aceite, por ejemplo, agua y arena, por ejemplo, una mezcla de harina con arena. Entonces no es uniforme en todas sus partes porque yo veo dos fases, las puedo identificar fácilmente. ¿Listo? Entonces en caso tal de que yo tenga
que mi materia no sea uniforme en todas sus partes, entonces digo, yo tengo una mezcla de tipo heterogéneo, listo, una mezcla donde veo dos o más estados de la materia. En caso tal de que yo diga, si es uniforme en todas sus partes, entonces tengo que hacerme una siguiente pregunta. ¿Tiene composición variable? Entonces, ¿eso de composición variable qué es? Pues que no, que puede estar o no estar hecha de un solo especie o un solo tipo de átomo. Entonces, en caso tal de que tenga composición variable, es porque tiene dos o más elementos. En caso tal de que no tenga dos o más elementos, en caso tal de que no tenga composición variable, entonces estamos ante una sustancia pura. ¿Listo? Entonces, miren que la pregunta nos está diciendo que el acero tiene diferentes cantidades de elementos hierro y carbono. Al decir que tienen diferentes cantidades de elementos hierro y carbono, ya tenemos que pensar en que es composición variable. Más aún, miren que allí nos están diciendo que ambas muestras tienen composición uniforme. De una tienen que descartar entonces esta parte. ¿Listo? No pueden meter en sus respuestas, ¿cierto?, esta vaina de la mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque ya les acaban de decir que es uniforme. ¿Listo? O sea que tienen que estar en una de estas dos respuestas. Entonces, ¿qué pasa? De una van a descartar la respuesta C. ¿Listo? No es una mezcla heterogénea, les quedan A, B y D. ¿Qué pasa? Miren que al tener dos o más componentes, entonces tampoco podemos hablar de que es una sustancia pura. Así que lo único que me queda, ¿cierto?, es la respuesta A. Ya eliminé la sustancia pura, así que me queda la respuesta A. Dice que es una mezcla homogénea porque está formada por diferentes elementos, ¿cierto?, y es uniforme. Normalmente el acero es, piensen en esas rejas metálicas que hay a las salidas de los conjuntos o en las ventanas de su casa. Están formadas algunas por aluminio, otras son acero, estos son metálicas, son hierro con carbono. Entonces, pues bueno, ahí ven un ejemplo de una mezcla homogénea. ¿Por qué una mezcla homogénea? Porque ustedes no saben dónde está el acero, dónde está el carbono y dónde está el hierro. Simplemente ustedes ven una mezcla homogénea metálica que está compuesta por estos elementos que acabo de mencionar. Así que, pues la respuesta correcta es la A. Listo, muchachos. Muchas gracias por vernos. Recuerden compartir, darme una manito arriba y si les gustó, pues nada, dejen los comentarios. Les agradezco por haber visto el video y que estén muy bien. Chao.